Sublevación militar y guerra civil española. El enfrentamiento armado entre las dos Españas. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. Uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia reciente de nuestro país es la Guerra Civil Española, y sus raíces se sumergen en las medidas tomadas por la Segunda República para conseguir la modernización y democratización de España. Varios fueron los factores determinantes que minaron el gobierno salido de las elecciones generales de 1936. Decisiones sobre el problema agrario, las reformas sociales, la cuestión religiosa que establecía un Estado laico, la reforma educativa, la estructura del Estado, los problemas de orden público, la polarización de la sociedad, la reforma militar, además del auge de los fascismos en Europa y la falta de compromiso en mantener el régimen republicano, provocaron la insurrección militar posterior. La división de España en dos facciones era una realidad que se veía en el día a día, lo que provocó un levantamiento militar fallido. Y precisamente su fracaso originó la guerra y la larga dictadura franquista al ganar la contienda el ejército sublevado. El conflicto duró 3 largos años y atrajo la atención de todo el mundo, que se preguntaba cómo era posible que un país ubicado en la Europa civilizada fuese capaz de dirimir sus discrepancias a golpes. Pero por otro lado, los gobernantes extranjeros también temían que la contienda española tan solo fuese la antesala de otra mucho mayor que se cernía sobre Europa, la Segunda Guerra Mundial, que se inició pocos meses después. Durante los casi 3 años de guerra sucedieron entre ambos bandos acontecimientos significativos desde el punto de vista social y económico. En el sublevado o autodenominado nacional se afianzó un sistema económico favorecedor de los intereses del capital y de los terratenientes que se plasmó políticamente en un poder personalista, autoritario y antidemocrático. Por el contrario, en el republicano se vivió una auténtica revolución popular con una socialización de los medios de producción y una democracia en la que cada vez contaba menos el sistema parlamentario. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com, junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. El triunfo de la Segunda República supuso un mazazo para los sectores sociales más conservadores del país. La toma de medidas económicas como la reforma agraria y la laboral, la reforma militar y el problema autonómico fueron acometidas de forma moderada y racional, por lo que no contentó ni a derechas ni a izquierdas, granjeándose por tanto enemigos en ambos extremos. Prueba de ello fueron los intentos por ambos bandos de buscar soluciones extraparlamentarias y radicales, como el fallido golpe de Estado del general José Sanjurjo, la Sanjurjada por parte de la derecha y la Revolución de 1934 por parte de la izquierda. El fracaso de Sanjurjo obligó a los militares contrarios a la República a adoptar un nuevo planteamiento sobre la estrategia golpista a seguir, y varios de ellos crearon la Unión Militar Española, una asociación clandestina de jefes y oficiales del ejército español cuyo objetivo principal era conspirar de forma más o menos declarada contra el gobierno. Pero el triunfo del Frente Popular sobre el bloque nacional en las elecciones de febrero de 1936 aceleró los acontecimientos. 2 meses después, el general Emilio Mola, gobernador militar de Pamplona, asumió la dirección del golpe con la idea de que Sanjurjo, exiliado en Portugal, se hiciese cargo del movimiento golpista. También se contó con Gonzalo Queipo de Llano, y el último en incorporarse a la sublevación fue el general Francisco Franco. En un principio, los golpistas no tenían una idea muy clara de qué régimen político implantarían. Su único objetivo era acabar con la democracia parlamentaria y deshacer todas las reformas republicanas. Creían que el éxito de su empresa dependía en gran medida de la adhesión de Madrid a su causa, pero lo veían como algo improbable. Por eso optaron por un levantamiento simultáneo en todas las regiones. Además, eran conscientes de que el triunfo sería imposible con tan solo el ejército de su lado, por lo que buscaron el apoyo de un amplio grupo civil heterogéneo compuesto por carlistas, falangistas, miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas, capitalistas como el banquero Juan March y la Iglesia, que otorgaría el título de cruzada a la guerra civil. Los planes del levantamiento fueron aplazándose, pero finalmente se fijó una fecha, el 17 de julio en África y el 18 en la península.
La hoja de ruta en orden cronológico fue la siguiente. El 17 de julio el general Juan Yagüe se sublevó con las tropas de Marruecos. Un día después hizo lo propio Queipo de Llano en Sevilla con unos pocos soldados y el apoyo de los falangistas. Paralelamente, Franco, gobernador militar de Canarias, tomó desde allí un avión fletado por el director del periódico ABC que aterrizó en Tetuán, ciudad del antiguo protectorado español de Marruecos, asumiendo el mando del ejército de África. Y finalmente el día 19 el general Mola se alzó en Pamplona apoyado por los requetés. En el resto del territorio español el golpe fracasó al no ser capaz de imponer una alternativa inmediata al gobierno republicano en el conjunto del territorio nacional. Inicialmente la situación era favorable al gobierno legítimo al controlar la mayoría de las ciudades industriales, las provincias más pobladas y ricas, así como el litoral mediterráneo y buena parte del Cantábrico. Además mantenía el apoyo de la aviación de un tercio de los oficiales de tierra y de casi toda la flota naval. En el bando rebelde las perspectivas no eran muy halagüeñas, aunque se hicieron fuertes en la España agrícola, donde predominaban los propietarios de tipo medio. También contaban con una buena parte del ejército y especialmente con la élite, el ejército de África. El resto de cuerpos armados, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, no se sumaron al golpe e incluso su actuación fue decisiva para frenarlo en algunas provincias. En el siguiente mapa podemos apreciar con detalle la situación previa de ambos bandos. Militarmente hablando, la contienda puede dividirse en tres grandes fases: la fase inicial, la intermedia y la final. Vamos a conocer todas ellas con detalle en los siguientes puntos. La inicial duró de julio de 1936 a marzo de 1937. Lo más destacado de ella fue el rápido avance rebelde, el aislamiento del frente norte del Estado francés, la unión de las dos zonas nacionales, el sur y la meseta norte por Badajoz, y el intento de conquista de Madrid. Y después de todo esto se dio un claro equilibrio de fuerzas entre ambos contendientes. Esta a su vez podemos subdividirla en dos, desde inicios hasta octubre de 1936 y la ofensiva de Madrid. El presidente de la República, Manuel Azaña, era conocedor del peligro de sublevación militar que había en España, pero lo había minusvalorado. En un principio intentó una solución de compromiso y, para facilitar la negociación con los rebeldes, destituyó a Santiago Casares Quiroga como presidente del gobierno, nombrando a Diego Martínez Barrio. Pero este, al ver que no existía ninguna posibilidad de diálogo, dimitió a las pocas horas. Le sustituyó José Giral, de Izquierda Republicana, que tomó la decisión de armar al pueblo. Al mismo tiempo, en la zona republicana desapareció la estructura de mando político y militar, que fue sustituida por diversos comités surgidos del propio Frente Popular y de los sindicatos. Esto permitió un avance rapidísimo de las tropas rebeldes que ocuparon pueblos y ciudades sin apenas resistencia. Fue también el momento en que en la zona republicana se produjeron las peores situaciones de asesinatos y represión. Por su parte, el bando nacional sufrió la pérdida de Sanjurjo, cuyo avión que lo trasladaba a España se estrelló el 20 de julio. Mola creó la Junta de Defensa Nacional, presidida por Miguel Cabanellas, con el objetivo de gobernar la España nacionalista, y el 28 de julio se declaró definitivamente el estado de guerra, subordinando todos los poderes al ejército. En la zona republicana, el estado de guerra se declarará en el año 1938. La zona nacional se extendía sobre una superficie de 150.000 km², en la que vivía el 25% de la población. Su base eran las áreas agrícolas conservadoras y con fuerte implantación de la derecha. Tenía unos 46.000 soldados, a los que se le sumarían los 47.000 del ejército africano, la élite del ejército español y 31.000 guardias civiles y el resto de la fuerza armada. La republicana era de 350.000 km², con el 75% de la población. Se asentaba en los grandes núcleos urbanos, las áreas industrializadas y con votantes de izquierda. En este bando quedaban 50.000 soldados, más de 35.000 carabineros y guardias civiles. Aunque la mayoría de los generales permanecieron fieles a la República, los mandos reales de los que pudo disponer esta fueron muy escasos y sin la preparación militar que poseían los sublevados. Ante el desconcierto republicano, Franco comenzó a recibir ayuda de otras potencias amigas. Lo primero que le llegaron fueron aviones con los que estableció el primer puente aéreo de la historia para iniciar el traslado de las tropas de África a la península, ya que la aviación y la marina habían permanecido fieles a la República. Para dar conexión de continuidad al territorio sublevado, se enlazó Sevilla con Córdoba y Granada y se buscó la unión de las dos zonas nacionales, hecho que se consiguió mediante la conquista de Badajoz. La ciudad pacense fue sometida a una represión brutal, así como Talavera de la Reina, la última ciudad y obstáculo importante en el camino a Madrid. Por otro lado, las tropas del norte consiguieron aislar la zona republicana de Francia mediante la batalla de Irún, lo que posibilitó la caída de San Sebastián. A esta operación inicial del norte se la conoce con el nombre de la Campaña de Guipúzcoa.
Los primeros intentos para tomar Madrid resultaron infructuosos debido a la férrea defensa que realizaron en la Sierra Norte las milicias republicanas en la batalla de Guadarrama y porque Franco, que el 12 de septiembre se había nombrado generalísimo, hizo desviarse al ejército que allí se dirigía para liberar a los defensores del Alcázar de Toledo, lo que constituyó una excelente medida de propaganda. A finales de septiembre, la guerra de movimiento de columnas propia del ejército colonial pudo darse por concluida, y a partir de ese momento empezó una actividad bélica más convencional en la que jugó un papel determinante la ruptura de frentes. En el aspecto político, durante esta primera etapa se produjeron cambios en ambos bandos que facilitaron la victoria de los sublevados. En la España nacional se nombró a Franco como jefe del gobierno del Estado y al día siguiente este nombró una junta técnica del Estado compuesta por militares y civiles que actuó como un verdadero gobierno. Al mismo tiempo, en la republicana se fue gestando un sistema económico en el que eran los comités obreros quienes se hacían cargo de la gestión empresarial, mientras que los latifundios fueron repartidos entre los trabajadores. El 4 de septiembre, los socialistas asumieron las tareas de gobierno encomendadas al sector más radical. Largo Caballero formó gobierno con los republicanos, nacionalistas, socialistas y comunistas, y más tarde dio entrada a los anarquistas en un intento de recomponer la legitimidad del Estado. Y la siguiente subfase sería la ofensiva de Madrid. La creación de un ejército republicano era un hecho prioritario, puesto que las voluntariosas pero indisciplinadas milicias de partidos y sindicatos no podían hacer frente a un ejército profesional como el nacional. Por tanto, a principios de octubre se dieron los primeros pasos para la constitución del Ejército Popular de la República, incorporando a este todas las unidades y milicias que tácticamente nunca pudieron superar a las del Ejército Nacional. En el bando opuesto, a comienzos de noviembre, los nacionales lanzaron el ataque sobre Madrid. El gobierno republicano abandonó la capital y se trasladó a Valencia, para así evitar el frente de la guerra, pero previamente encomendó al general José Miaja la defensa de Madrid a través de la Junta de Defensa. Los partidos políticos redoblaron sus esfuerzos para impedir el desánimo de la población civil, destacando el papel desempeñado por Dolores Ibárruri, la pasionaria que acuñó la frase «no pasarán». El avance de las tropas nacionales fue contrarrestado por las milicias que contaron con el apoyo de las brigadas internacionales. Este fracaso del bando sublevado obligó a los nacionales a iniciar los bombardeos sobre la ciudad. Finalmente, a principios de diciembre del 36, el frente de Madrid se estabilizó. Pero la capital era un objetivo de primer orden, por eso los nacionales volvieron de nuevo a la carga para tomar la ciudad. Así, a lo largo de la primera mitad de febrero del 37 tuvo lugar la batalla del Jarama, en la que intentaron sin éxito separar Madrid del resto del territorio republicano. Y entre el 8 y el 21 de marzo se produjo la batalla de Guadalajara con los mismos fines e idénticos resultados. Esta última significó un importante impulso propagandístico para los republicanos al sufrir las tropas italianas que apoyaban al bando sublevado un descalabro deshonroso. Y así pasamos a la fase intermedia que duró de abril de 1937 a noviembre de 1938. Lo más destacado de ella fue la ofensiva de Zaragoza, la caída del Frente Norte y las batallas de Teruel y del Ebro. La contienda en esta segunda etapa se decantó claramente hacia el bando nacional. Un hecho notorio fue el fallecimiento de Mola en un accidente aéreo. Este y el previo de Sanjurjo dejaron a Franco como el único líder indiscutible de los militares golpistas. Conozcamos ahora los 4 subapartados más importantes de esta etapa: la ofensiva de Zaragoza, la campaña del norte, la batalla de Teruel y la batalla del Ebro. Después de los ataques nacionales, el bando republicano inició un contraataque para aliviar la presión sobre la capital. De esta forma se produjo la batalla de Brunete, donde las fuerzas republicanas vencieron al bando nacional, pero la avanzadilla al mando de Lister tuvo que frenarse para evitar quedar emboscada. Este parón impidió el efecto sorpresa y permitió la recuperación nacional, que reconquistó nuevamente Brunete. Las bajas fueron muy numerosas, especialmente en el bando republicano. Un segundo intento republicano se dio en la batalla de Belchite, que se saldó con la toma de esta localidad, quedando totalmente devastada. La operación produjo un retraso en la ofensiva de Zaragoza, permitiendo que los rebeldes pudieran reforzar sus posiciones y el frente quedara estabilizado. La ofensiva del norte constituyó un conjunto de operaciones y combates que tuvieron lugar en la franja cantábrica desde la primavera al otoño de 1937. A mediados de octubre del 36, tropas nacionales procedentes de Galicia llegaron hasta Oviedo, un islote rebelde en territorio republicano. El Frente Norte permaneció inactivo mientras que los objetivos de los nacionales se centraban en Madrid, pero el fracaso de la ofensiva sobre la capital determinó la reactivación del Frente Norte, acosando Bilbao, que estaba defendida por lo que se suponía un potentísimo cinturón de hierro.
Mientras tanto, Franco aumentó el control de la situación política y tras el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, en noviembre del 36, se permitió imponer el decreto de unificación. Mediante esta normativa se procedió a la integración de los grupos políticos de su bando bajo la denominación de Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, con lo que desaparecieron en la zona nacional el resto de partidos y, lo que es más importante, desactivó las posibles veleidades anticapitalistas y revolucionarias de los falangistas. Frente a esta situación de dominio férreo y tranquilidad, en la zona republicana los enfrentamientos se acentuaron. La presión de los comunistas era cada vez mayor, lo que determinó el progresivo arrinconamiento de posturas particulares como la de la CNT-FAI y el POUM y la pérdida de su autonomía militar. En mayo del 37 se produjo en Barcelona una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, las Jornadas de Mayo del 37, provocando la desaparición del POUM. Ante esta situación se formó un nuevo consejo presidido por el Dr. Juan Negrín el 17 de mayo del mismo año. En su intento por dominar Bilbao, los aviones alemanes de la Legión Cóndor bombardearon las zonas de la retaguardia para crear el terror psicológico entre la población civil. El resultado fue la destrucción de la ciudad de Guernica, sede y símbolo para los nacionalistas vascos que alcanzó resonancia internacional. El avance nacional era ya imparable, cayendo Bilbao el 19 de junio. A la vez, el ejército republicano, intentando aliviar la presión del norte, inició el ataque sobre Brunete, pero ello no impidió que, una vez finalizada, cayese Santander y a continuación Gijón. De esta manera, todo el frente norte fue derrotado, permitiendo a las tropas nacionales concentrarse en otros puntos del país. Tras la caída del frente norte, se trasladó el gobierno de la República a Barcelona con una doble intención: para controlar la capacidad industrial de Cataluña y por la influencia del comunismo soviético cada vez mayor sobre el gobierno. El bando republicano inició un amplio ataque sobre la zona de Teruel con el objetivo de aliviar la presión sobre Madrid. Así logró romper el frente y apoderarse de Teruel. Sin embargo, los nacionales contraatacaron y reconquistaron la ciudad el 17 del mismo mes. La batalla de Teruel fue, por tanto, una de las más duras de la guerra debido a las bajísimas temperaturas que se registraron durante ese invierno. Franco, que en agosto del 37 había creado el Servicio Nacional del Trigo con el que organizaba la producción agrícola, se encontró también con las ricas zonas mineras del norte que pasaron a su control. Por tanto, continuó con la reorganización política de la zona nacional. A comienzos de febrero del 38 nombró su primer gobierno compuesto por civiles y militares y en marzo promulgó una importante ley, el Fuero del Trabajo, una especie de carta magna donde se recogían los derechos de los españoles sujetos a su mando e inspirada en la Carta del Lavoro italiana. También aprobó diversas leyes tendentes a devolver la posesión de las tierras a aquellos a los que les fueron confiscadas por la República. Instauró una férrea censura de prensa, derogó el divorcio y tomó medidas favorables a la Iglesia. El fracaso republicano en Teruel trajo graves consecuencias, ya que, aprovechando su retirada, las tropas nacionales iniciaron una fuerte presión en el frente de Aragón y también en el norte de Valencia. Esta situación desesperada hizo que Francia permitiese la entrada de material bélico y que Negrín asumiese también la cartera de defensa que estaba en manos de Indalecio Prieto. Pero estas medidas no sirvieron de mucho. Los nacionales conquistaron Lérida aboliendo en esta provincia el Estatuto de Autonomía y llegaron al Mediterráneo en Vinaroz. Y así la zona republicana quedó dividida en dos, aislando Cataluña del resto de la zona fiel a la República. Ante esta situación, Negrín hizo públicos sus 13 puntos para una España en paz, con lo que tendía una mano para una solución pactada a la guerra civil. Pero los nacionales no consideraron la propuesta al ver muy cerca la victoria sin ningún tipo de concesiones. El último esfuerzo bélico de la República tuvo como finalidad volver a conectar las dos zonas republicanas. El ataque se produjo entre Frayón y Mequinenza, provocando la batalla más larga y cruel de toda la guerra, la Batalla del Ebro. Los republicanos cruzaron el río Ebro y consolidaron una cabeza de puente, comenzando así una guerra de trincheras en la que la aviación y la artillería tuvieron un peso decisivo. Pero por su número y calidad, el ejército nacional llevaba ventaja. El objetivo consistía en alargar el conflicto hasta el estallido que se consideraba inminente de la guerra en Europa, pero los acontecimientos internacionales jugaron en su contra. Así, por el Pacto de Múnich, las potencias occidentales cedieron ante Adolf Hitler en su intento de controlar Checoslovaquia. La URSS dejó de prestar ayuda bélica a la República, al mismo tiempo que Hitler pactaba con Franco aumentar su ayuda a cambio de compensaciones económicas. La suerte de la batalla del Ebro estaba echada. Ante la superioridad material franquista y después de 3 meses de duros combates que causaron más de 60.000 bajas por cada bando, los republicanos tuvieron que retirarse y volver a cruzar el Ebro en sentido contrario el 15 de noviembre. Y de esta forma, el ejército republicano del norte dejó de existir.
y llegamos a la fase final que comprende desde diciembre del 38 a abril del 39. Con la guerra dando sus últimos coletazos, lo más destacado fue la ofensiva sobre Cataluña y la resistencia del último reducto republicano, la zona centro-sur. Vamos a conocer estas dos subfases. En la primera, el ataque a Cataluña por parte de las tropas franquistas fue un paseo que concluyó el 10 de febrero del 39. Las tropas republicanas, acompañadas de miles de civiles, cruzaron la frontera francesa por Portbou y la Junquera, siendo confinados al instante en campos de concentración. Durante la contienda, Franco inició un proceso de depuración en los territorios conquistados y aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que le permitía hacer una durísima represión. Su objetivo era exterminar físicamente al enemigo. En otro orden de cosas, recibió el espaldarazo internacional al ser reconocido internacionalmente por Francia y el Reino Unido. Manuel Azaña, presidente de la República ya en el exilio, presentó su dimisión irrevocable y Franco se convirtió así en el representante del Estado español. Sin embargo, la República poseía aún todo el centro peninsular y la capital. Negrín era partidario de resistir hasta el inicio de la guerra en Europa, pero los acontecimientos se precipitaron. El 5 de marzo, el coronel Segismundo Casado, con apoyo anarquista y con la oposición de los comunistas, dio un golpe de Estado contra la República y negoció la rendición incondicional de Madrid. De esta forma, los nacionales entraron en la capital sin ningún tipo de oposición. Pocos días después, el 1 de abril, Franco emitió su último parte de guerra, dando por finalizada la contienda. Y una vez conocido el proceso de la guerra, vamos a ver la evolución política y social en ambos bandos. Tanto en el aspecto político como en el social, ambas Españas afrontaron la situación de diferentes maneras desde los orígenes de la guerra hasta su final. En el bando republicano, la sublevación militar produjo una atomización del poder. El descontrol callejero y la improvisación caracterizaron los primeros meses de la guerra. El primer gobierno, dirigido por Giral y compuesto exclusivamente por miembros del Partido Republicano, carecía de los medios necesarios para hacer frente al conflicto. Con el rápido avance de las tropas franquistas se hizo necesario un gobierno que aglutinase a todas las fuerzas que defendían la República. El 4 de septiembre del 36 se formó un gobierno de coalición presidido por Largo Caballero, en el que se integraron el PSOE, el PCE, Izquierda Unida, Unión Republicana y Esquerra Republicana. En noviembre entraron en él 4 miembros de la CNT y, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía Vasco, también participó en él un miembro del Partido Nacionalista Vasco. Largo Caballero trató de recuperar el control de un Estado que en los primeros meses de la guerra tenía sus poderes diseminados en un sinfín de comités. Otro de sus objetivos fue el de regular los cambios sociales profundos que protagonizaron los sindicatos como respuesta al golpe de Estado. Y el último objetivo clave fue la creación de un ejército que pudiese enfrentarse a las bien organizadas tropas nacionales. Por consiguiente, tomó una serie de medidas políticas. En política autonómica, aprobar el Estatuto Vasco. En justicia y policía, crear los tribunales populares. En reforma agraria, promulgar el decreto de Uribe, por el que se expropiaron todas las tierras de aquellos propietarios que apoyaron el golpe y fueron entregadas en usufructo a los campesinos para crear colectividades. En industria, reconvertir las industrias para hacer frente a la guerra. Donde tenían poder los anarquistas, estas fueron incautadas y pasaron a ser controladas por los comités obreros, mientras que las zonas controladas por socialistas y comunistas fueron intervenidas por el Estado. Los sectores estratégicos pasaron a control público. En guerra y gobernación, Largo Caballero unió la presidencia del gobierno a la cartera de guerra. Se formaron las primeras brigadas mixtas y las escuelas populares de guerra. Llegaron asesores soviéticos para la instrucción de las unidades militares y de las brigadas internacionales. Y en cultura, algunos intelectuales españoles formaron la agrupación al servicio de la República. Puede decirse que la mayor parte de los intelectuales españoles se comprometieron con la causa republicana, salvo Miguel de Unamuno, que protagonizó uno de los episodios más llamativos de la Guerra Civil. En mayo del 37 se plasmaron en Barcelona las diferentes formas de ver la situación y de afrontarla que tenían en el bando republicano. PSOE, PCE y republicanos aunaron sus esfuerzos para defender las instituciones y el régimen constitucional para así ganar la guerra y seguir avanzando en la construcción de un Estado social y democráticamente progresista. Frente a este proyecto hubo otro protagonizado por el sector extremista de la CNT-FAI, que consideraba que era necesario acabar con el Estado burgués e iniciar la revolución proletaria. Para ello defendieron el mantenimiento de las milicias, la sindicalización de la economía y la práctica del comunismo libertario. En mayo de 1937 se enfrentaron duramente ambas posturas. Se trató de una verdadera guerra civil dentro de la que estaba sucediendo en esos momentos.
Los violentos disturbios acabaron con la desaparición del POUM y la tortura y asesinato de su líder Andreu Nin. Estos disturbios provocaron la caída del gobierno de Largo Caballero y su sustitución por Negrín, un socialista a medio camino entre las tesis de Prieto y las de Largo Caballero, y que se entendía muy bien con los postulados del PCE. Los sucesivos gobiernos de Negrín tuvieron como finalidad única ganar la guerra. Los más destacados fueron la nacionalización de la industria de guerra y la disolución del POUM. También dotó al ejército popular de una estructura organizativa y de medios que permitieron las ofensivas de Belchite y Teruel, pero no pudo mantener el frente de Aragón, lo que sumió a los dirigentes socialistas en un profundo pesimismo y derrotismo. Sin embargo, Negrín era partidario de la resistencia a cualquier precio, a la vez que pretendía negociar la paz con Franco. Apoyado por el PCE, continuó la guerra aún después de la caída de Cataluña, pero los acontecimientos precipitaron el final de la contienda. En la España nacional, la muerte del general Sanjurjo al inicio de la guerra privó a los sublevados de un coordinador que los aglutinase. El general Mola formó en Burgos la Junta de Defensa Nacional presidida por el general Cabanellas. Rápidamente surgió la necesidad de crear un mando único para los distintos ejércitos y una jefatura política para el nuevo Estado. Así, el 1 de octubre de 1936, Franco fue nombrado generalísimo de los ejércitos y mediante una estratagema de su hermano y secretario Nicolás Franco, jefe del nuevo Estado. A partir de abril de 1937, mediante el decreto de unificación, también obtuvo el cargo de jefe del único partido permitido. Todo este proceso culminó en 1938 con la creación del primer gobierno cívico-militar. La obra política de los gobiernos de Franco tuvo como fin instaurar un orden social profundamente conservador y consolidar los apoyos de las fuerzas que le habían ayudado. Sus objetivos más destacados fueron los siguientes: recuperación de las relaciones Iglesia-Estado. Se otorgaron amplias prerrogativas y privilegios a la Iglesia, que lo apoyó incondicionalmente. Se derogó la ley de congregaciones religiosas y la ley del divorcio, se garantizó un salario a los sacerdotes, volvió la Compañía de Jesús y el Vaticano reconoció al nuevo Estado en 1937. Contrarreforma agraria, creación del Servicio de Recuperación Agrícola, que se dedicó casi exclusivamente, junto al Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, a la labor de deshacer la reforma agraria llevada a cabo en la Segunda República y a devolver las fincas a sus antiguos propietarios. Y en autonomías, la supresión de los estatutos catalán y vasco. En cultura, la España nacional contó también con el apoyo minoritario de un puñado de intelectuales decepcionados con la República, como Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset, además de otros de corte fascista como Ernesto Jiménez Caballero y Alfonso García Valdecasas, así como otros profundamente conservadores como Eugeni d'Ors, José María Pemán o Pedro Sainz Rodríguez. La labor cultural nacional se redujo a una expansión en el ámbito educativo y de los tópicos culturales y regionales. Vamos a analizar ahora la intervención extranjera. El conflicto bélico habría sido muy corto de no haberse internacionalizado desde sus primeros momentos. El pacto de no intervención firmado por los países europeos en agosto de 1936 se hizo cuando la participación de alemanes e italianos a favor del bando sublevado era evidente. Las ayudas al bando nacional fueron fundamentales a la hora de su victoria. Alemania proporcionó suministros bélicos durante todo el conflicto al bando nacional y creó la Legión Cóndor, núcleo de la Fuerza Aérea franquista. Los 200 millones de dólares de ayudas fueron devueltos por el gobierno español mediante el envío de materias primas y alimentos durante la Segunda Guerra Mundial. La ayuda italiana fue más amplia pero de menor calidad. La deuda se terminó de pagar en 1960. Marruecos participó con tropas mercenarias del protectorado marroquí dentro del ejército franquista en las acciones bélicas iniciales. Y Portugal se convirtió en la vía natural de paso para la entrada de los suministros alemanes e italianos a los ejércitos franquistas. Además, el gobierno de Salazar proporcionó tropas voluntarias. Las ayudas recibidas por la República fueron menores. La URSS facilitó una ayuda no devuelta por valor de 120 millones de dólares. El Banco de España depositó en el Goshbank soviético una gran cantidad en oro para garantizar la seguridad del pago. Y las brigadas internacionales estuvieron integradas por voluntarios comunistas de diversas nacionalidades. A lo largo del conflicto hubo más de 50.000 brigadistas desplegados por España. Su sede estaba en Albacete y tras la instrucción se dirigían al frente integrándolos en el Ejército Popular Republicano. Las consecuencias del conflicto abarcaron todos los ámbitos. El régimen de Franco se edificó sobre una España completamente arruinada por 3 largos años de guerra. Sus consecuencias demográficas, económicas y morales perduraron durante un largo periodo.
Se calcula que la guerra ocasionó 560.000 muertos entre caídos en combate, población civil, represión, bombardeos, inanición o enfermedad. Además, se generó un movimiento poblacional de grandes dimensiones que se desplazó a otras zonas. La mayoría eran jóvenes en edad de procrear, por lo que la tasa de natalidad descendió hasta un mínimo de un 16,5 por 1000 en 1939. A esta cifra hay que sumar 300.000 republicanos exiliados que cruzaron la frontera al finalizar la contienda, por lo que no es exagerado cifrar en 800.000 personas las que perdió España a causa del conflicto. A la desaparición de gran parte de la población activa hay que añadir las cuantiosas pérdidas materiales, 300.000 casas derruidas y cientos de pueblos devastados que hubo que reconstruir. Los transportes quedaron seriamente dañados, fue necesario reparar el 75% de los puentes, el 45% de las locomotoras, el 40% de los vagones y el 75% de los autobuses. La producción del trigo cayó un 30%, la de la cebada un 35% y la de la remolacha un 65%. La ganadería sufrió un fuerte descenso al desaparecer el 40% de los caballos y un 25% del ganado mular y bovino. Y las fábricas no quedaron muy dañadas, pero su producción descendió un 50% con respecto a 1929. A todo ello hay que añadir el pago de la deuda contraída por Franco con Alemania e Italia y las 510 toneladas de oro del Banco de España que la República utilizó para pagar a la URSS su armamento, el famoso oro de Moscú. Las reservas de oro quedaron, por tanto, esquilmadas. La imagen de la posguerra era la de una población a la que le faltaba casi de todo. Se pasó mucha hambre y fue necesario racionar los alimentos mediante cartillas de racionamiento. Debido a estas carencias, el mercado negro y el extraperlo acrecentaron la fortuna de unos pocos. Miles de españoles partieron hacia el exilio temiendo las represalias del nuevo régimen. Se trataba de militares y funcionarios republicanos, médicos, profesores, intelectuales y obreros cualificados. La mayoría de ellos terminaron hacinados en campos de internamiento en Francia, desde donde partieron para Latinoamérica, Norte de África y el resto de Europa. Allí contribuyeron al desarrollo social, económico y cultural de los países que los acogieron. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por los nazis, miles de españoles republicanos se enrolaron en el ejército francés y en la resistencia. Muchos fueron capturados por la Gestapo o entregados por el régimen colaboracionista francés a los alemanes que, a su vez, los devolvieron a las autoridades franquistas como Lluís Companys, fusilado en Montjuïc, o confinados en los campos de concentración nazis como Largo Caballero. En el interior de España el estado de guerra continuó hasta 1948. La promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas abrió la vía para una feroz represión de quienes prestaron apoyo activo o pasivo a la República. Se improvisaron cárceles y campos de concentración en plazas de toros y en campos de fútbol, donde se internaron en míseras condiciones a casi 300.000 personas en 1939. Y 11 años después, en 1950, aún había en España más de 30.000 presos por motivos políticos. A fecha de hoy, hay más de 150.000 personas desaparecidas enterradas en las fosas comunes de los cementerios y en las cunetas de las carreteras. La principal consecuencia política fue el final de la experiencia democratizadora que había tenido la España contemporánea y el inicio de una larguísima dictadura. En el ámbito internacional, España inició 20 años de aislamiento político, quedando fuera del fuerte impulso del progreso que se inició en Europa después de 1945. Y en el plano cultural, todo el esfuerzo de la regeneración cultural y educativa de la Edad de Plata de la cultura española quedó destruido. El nuevo gobierno franquista destituyó a más del 60% de los profesionales de la enseñanza, y la práctica totalidad de los intelectuales de la generación del 27 y los más notables científicos y artistas perdieron la vida o se vieron abocados al exilio. Y para finalizar, vamos a extraer las siguientes conclusiones. La guerra civil trajo consigo un grado de violencia extrema por ambas partes, aunque con grandes diferencias entre las dos zonas. Los republicanos llevaron a cabo una represión descontrolada por parte de las milicias y los sindicatos que prácticamente desapareció cuando el Estado logró hacerse con el control de la situación. Mientras los rebeldes llevaron a cabo una eliminación sistemática, aplicaron ejecuciones sumarísimas y continuaron después de la guerra con la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería. Se confiscó el patrimonio de los partidos políticos y de los españoles republicanos, que se fue completando con un proceso de depuración de los funcionarios públicos. También se reprimió con dureza a los nacionalistas, pero la cara más dura de la represión fue la eliminación física de los españoles mediante asesinatos arbitrarios y campos de prisioneros.
Por otro lado, la guerra consumió enormes recursos que marcarían un atraso con respecto a las demás naciones de Europa occidental y que se vivió durante toda la época franquista, incluso hasta bien entrada la democracia. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.